¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos nuestro viaje de hoy en Nicaragua. El señor Omar Torres pregunta: ¿qué es esa sombra que se le ve a la luna que parece un mapa? Oigamos la respuesta. Si observamos la luna desde la Tierra, sobre todo cuando está llena, podemos notar unas partes oscuras que, como usted menciona, recuerdan la forma de un mapa. Desde tiempos muy antiguos, esas manchas despertaron la curiosidad de las personas que se preguntaban qué podrían ser exactamente. En aquellos tiempos se creyó erróneamente que esas manchas podían ser mares. Por eso, para distinguirlas, les dieron nombres como Mar de la Serenidad, Mar de la Tranquilidad u Océano de las Tormentas. Incluso el sitio donde alunizó la misión Apolo 11 en 1969, cuando los seres humanos caminaron por primera vez sobre la superficie lunar, era conocido con el nombre de Mar de la Tranquilidad. Hoy en día sabemos, gracias a la ciencia moderna y a las muestras traídas por los astronautas, que esas zonas oscuras no son mares, sino enormes llanuras de roca basáltica. Este tipo de roca se forma cuando la lava caliente sale a la superficie y luego se enfría y endurece. Se cree que estas llanuras se formaron hace miles de millones de años, cuando grandes asteroides o rocas provenientes del espacio chocaron violentamente contra la Luna. Por el impacto se formaron enormes cráteres que se fueron llenando con la lava hirviente y líquida que en ese entonces salía de las entrañas de la Luna y que, al irse extendiendo, formó estas extensas y oscuras superficies. Estas regiones se ven más oscuras porque la lava contenía minerales ricos en hierro y magnesio, lo que les da ese tono entre gris y negro. En cambio, las zonas más claras que las rodean están hechas de otros materiales. Son ricas en feldespato, un mineral que hace que se vean más claras y brillantes. Aunque cada una de estas llanuras tiene una forma diferente, cuando las vemos juntas y desde la Tierra, dan una impresión parecida a la de los continentes que vemos en los mapas. Desde Nueva Segovia, Nicaragua, el señor Eddie López pregunta: ¿los genes se heredan más de parte del padre o de la madre? Oigamos la respuesta. Los genes que heredamos provienen mitad de la madre y mitad del padre, pero para comprenderlo mejor, hablemos de qué son los genes. Los genes se encuentran dentro de todas las células de nuestro cuerpo, que son las partes más pequeñas. Dentro de cada célula está el ADN, que es como una cadena que forman los genes. ADN es como un manual de instrucciones donde está escrito cómo será un ser vivo. Ahí está establecido si una persona va a tener los ojos cafés, si va a tener el pelo rizado, si tendrá tendencia a engordar, si tendrá pecas o si será zurda, por ejemplo. Cuando se forma un nuevo ser humano, el óvulo de la madre se une con el espermatozoide del padre y forman una sola célula. Desde ese primer instante, el bebé ya tiene completa su herencia, es decir, todo su material genético, y la mitad viene del padre y la otra mitad de la madre. Hay un rasgo en particular donde sí podemos decir que viene directamente del padre: el sexo biológico del bebé. Por eso se dice que el sexo del bebé lo determina el padre. Ahora bien, no todas las características que se heredan se van a mostrar con la misma fuerza o facilidad. Algunos genes son dominantes, es decir, aparecen más fácilmente, mientras que otros son recesivos y pueden quedar ocultos durante varias generaciones. Por ejemplo, el color oscuro de los ojos suele ser dominante. Si un padre tiene ojos azules y la madre tiene ojos negros,
es muy probable que sus hijos tengan ojos negros porque esa característica domina. Sin embargo, puede ocurrir que años después, en una nueva generación, nazca un niño con ojos azules. A veces la pareja se lleva una gran sorpresa porque ninguno de los dos tiene ese color de ojos. Esto sucede porque algunos genes pueden heredarse escondidos. Tal vez un abuelo, una bisabuela o algún antepasado de ambos lados tenía ese color de ojos, y esos genes que estaban guardados de pronto vuelven a aparecer. Imagínese usted, don Eddie, la cara de sorpresa de los padres. Y esto mismo puede suceder con otras características heredadas. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que en Centroamérica existen 400 especies de abejas meliponas? En Centroamérica, las principales especies de abejas son las meliponas, que no tienen aguijón ni pican. Antes de la llegada de las abejas europeas, los pueblos indígenas ya extraían miel de estas pequeñas abejas nativas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. En Granada, Nicaragua, radica el señor Vladimir Castillo, quien dice lo siguiente: sé que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis persiguieron y mataron a muchísimos judíos. Mi pregunta es, ¿cómo identificaba el gobierno nazi a los judíos de Europa? ¿Sería por algún rasgo físico? Oigamos la respuesta. No, don Vladimir. Más que por sus rasgos físicos o modos de vestir, los nazis identificaron a los judíos por medio de registros y documentos. Aunque la propaganda nazi afirmaba que los judíos se veían de cierta manera, en la práctica esto no servía para reconocerlos. De hecho, cuando los nazis detenían a personas basándose solo en su apariencia, a menudo cometían errores. Por eso recurrieron a los registros que existían en toda Europa. En 1935, las llamadas leyes de Nuremberg establecieron que una persona era considerada judía si tenía 3 o 4 abuelos registrados como judíos, sin importar si esa persona practicaba o no la religión judía. También clasificaron como mestizos a quienes tenían 1 o 2 abuelos judíos. Con estas leyes se buscó excluir o apartar a los judíos de la vida pública, primero en Alemania y luego en otros territorios europeos. Las autoridades utilizaban registros civiles y religiosos, como partidas de nacimiento, actas de matrimonios y datos de censos, para así rastrear el origen familiar de cada persona. Además, el régimen organizó censos obligatorios en los que todos debían declarar su religión, la de sus padres y abuelos, así como el origen de la familia. De esta forma elaboraron listas muy precisas. A quienes eran considerados judíos se les obligó a llevar nuevas tarjetas de identidad especiales y pasaportes marcados con la letra J en rojo. Y desde 1941 se les obligó a llevar la estrella de David, un símbolo judío junto con la palabra Jude, judío en alemán, colocada de manera visible en la ropa. Esto permitía que cualquier persona pudiera identificarlos fácilmente y los delatara. En muchos casos, vecinos, empleadores y autoridades locales denunciaban a personas judías o de origen judío. Esto facilitó su captura y la deportación de millones de personas que terminaron en los campos de exterminio nazi, donde fueron asesinadas. Este es un ejemplo terrible que nos deja la historia y que no debemos olvidar de cómo un gobierno puede llevar a cabo el exterminio de un grupo entero de personas simplemente por su origen, su religión, su nacionalidad o por pensar de manera diferente. El señor Humberto Castillo Martínez pregunta: ¿de qué viene la meningitis bacteriana? ¿Por qué da? ¿Y tiene cura? Oigamos la respuesta.
La meningitis bacteriana es causada por unos microbios llamados bacterias. Cuando alguna bacteria llega a las meninges, que son como unas membranas o telitas que recubren el cerebro y la médula espinal, se produce una inflamación. Esto generalmente causa fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o mucho sueño. Si aparece alguno de esos síntomas, hay que ir de inmediato al hospital. Resulta, don Humberto, que estas bacterias normalmente pueden vivir en la nariz o la garganta de algunas personas sin causar daño. Pero a veces, cuando una persona tiene una infección fuerte en la garganta, el oído o los pulmones, o cuando las defensas del cuerpo están bajas, las bacterias pueden pasar a la sangre y llegar hasta el cerebro, causando la meningitis. También pueden pasar de una persona a otra por la tos, los estornudos o los besos. Si el cuerpo no logra detenerlas a tiempo, puede llegar al cerebro y provocar la enfermedad. La meningitis puede afectar a personas de todas las edades, pero los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con defensas bajas son quienes tienen más riesgo de enfermarse. Usted pregunta, don Humberto, si la meningitis bacteriana tiene cura. Sí, tiene cura, pero hay que tratarla rápido. Se trata con antibióticos en el hospital y mientras antes empiece el tratamiento, mejor se puede recuperar la persona. Si se deja avanzar, puede causar complicaciones graves o incluso la muerte. Además, es muy importante que el médico sepa quiénes viven con el paciente, porque puede decidir si las personas que estuvieron cerca necesitan tomar también antibióticos para prevenirla. Para evitar contagios, se recomienda mantener buena higiene. Lavarse bien las manos con agua y jabón, sobre todo después de estar cerca del enfermo o tocar objetos que haya usado. No compartir vasos, cubiertos, cepillos de dientes ni toallas. Ventilar bien la casa abriendo las ventanas. Si el enfermo tose o estornuda, que use pañuelos o mascarilla. También existen vacunas que protegen contra algunas de las bacterias que causan meningitis. Las vacunas ayudan a prevenir la enfermedad y evitar que se propague. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que hay un hongo que convierte a los insectos en zombies? Los hongos llamados Cordyceps son parásitos que crecen dentro de algunos insectos y afectan su sistema nervioso. Cuando el insecto muere, el hongo sale por su cabeza y se reproduce. Por esa razón, se le conoce popularmente como hongos zombies. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Don Andrés Solís Retana vive en Dulcenombre, Cartago, Costa Rica. Nos escribe y cuenta lo siguiente. En el camino de tierra que hay a la salida de mi casa, tenemos una plaga de pulgas que no hemos podido eliminar. Hemos echado venenos, productos matapulgas, jabón con agua caliente, tierra de diatomea. Incluso se le prendió fuego al camino y nada. Ya no sabemos qué hacer. ¿Nos ayudan, por favor? Oigamos la respuesta. Don Andrés, entendemos su preocupación y vemos que han hecho muchísimo esfuerzo. Pero es que las pulgas son muy difíciles de eliminar. Para combatirlas, primero hay que entender cómo es su ciclo de vida. Las pulgas pasan por 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Imagínese que una sola pulga puede poner hasta 50 huevecillos por día. Esos huevecillos caen al suelo y de allí salen unas larvitas blancas que se esconden en lugares húmedos y oscuros. Después se envuelven en un capullo y se convierten en pupas, esperando a que pase un animal o una persona para volver a salir.
En condiciones favorables para ellas, ese ciclo puede tardar 2 semanas, pero si el ambiente no las favorece, puede durar hasta 1 mes. Por eso, si solo matamos las pulgas adultas, la plaga vuelve a aparecer porque ahí quedaron los huevos y las larvas. Antes de hablarle de los venenos, le vamos a decir, don Andrés, que es muy recomendable mantener el camino muy limpio. Quite hojas, basura, trapos o cualquier cosa donde las pulgas puedan esconderse. Luego pase un rastrillo para mover bien el suelo. Lo que salga lo barre y lo echa en bolsas de basura bien cerradas. Trate de que el camino quede seco y con buena luz, porque a las pulgas no les gusta el sol ni la sequedad. El uso de los venenos es delicado. Algunos productos son muy tóxicos y pueden dañar la salud y el ambiente. No es recomendable mezclar productos ni usar fuego porque puede ser peligroso y normalmente no resuelve el problema. Puede usar un producto que contenga permetrina o fipronil, que sea de uso veterinario o ambiental. Aplíquelo cuando el terreno esté seco y sin animales cerca. Siga siempre las indicaciones del empaque. Debido al ciclo de vida de las pulgas, es muy importante repetir la aplicación a los 15 días para eliminar las nuevas pulgas que hayan salido de los huevos. Y esto se debe repetir con frecuencia hasta que desaparezcan. Ahora bien, si en su casa hay perros o gatos, también deben ser tratados todos al mismo tiempo. En las veterinarias venden jabones, pipetas y pastillas especiales para eso. Además, lave con agua caliente las camas y collares de las mascotas o deséchelos si tienen pulgas. En cuanto a opciones naturales, la tierra de diatomeas funciona bien, pero solo si el terreno está completamente seco. También puede usar neem, ya sea en polvo o mezclado con agua, para rociar el camino 1 vez por semana. Esperamos que nuestras sugerencias le puedan servir. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.